Supongo que Alconada está conectado, lo Sí, tenemos tiene todo pronto. Sí, sí. todo conectado. Bueno, perfecto. Entonces, buenos días para todos y debo decirles que es un gran honor presentar a este joven periodista que, a decir verdad, fue una idea, sugerencia de Amadeo Tati. Hugo Alconada Mon tiene un currículum tan vasto y tan rico que es realmente un lujo, un lujo mismo. Él estudió en la Universidad de La Plata, es hoy día prosecretario de redacción de La Nación, tiene magíster en Navarra y es imposible leer todo lo que es su currículum porque le tomaría el tiempo de su presentación, que es lo que más nos interesa. Pero si en algo se ha destacado, además de ser un autor prolífico, porque ya tiene 6 libros en su haber, es el de ser un periodista de investigación muy reconocido, multipremiado, y que nosotros seguramente lo hemos leído más de una vez y apareció mucho en los diarios cuando apareció todo el lío de los Panama Papers, porque él es fundador y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es además columnista del New York Times, es magíster de la Universidad de Navarra. Bueno, no, mire, es tanto lo que hay para decir de él que me resulta difícil. Pero sí quiero aprovechar para contar una pequeña anécdota personal que siempre añade algo. Yo lo conocí a Hugo hace unos cuantos años en las reuniones de la CIP, donde se trabaja tanto para defender el derecho de la libertad de expresión. Y ahí me llevé la gran sorpresa, porque yo hacía años, cuando vivía en la Argentina y después, que leía sus artículos cuando venían desde Estados Unidos, porque él fue corresponsal en la Casa Blanca. Y además cubrió como a una veintena de países. Entonces yo leí estos artículos tan bien informados, documentados, tan interesantes, sobre la situación de países con los cuales nosotros no tenemos mayores conocimientos, nada más que a lo mejor algo superficial. Y yo decía, qué bueno estos artículos de este señor Alconada. Y se me había hecho la idea de que debía ser un hombre ya mayor, por todo ese bagaje de conocimientos. Entonces, cuando me lo encontré en la CIP, ahora tiene 46, 47 años, en esa época tendría algunos menos, me quedé tan sorprendida, porque me encontré con un hombre tan joven, pero que ha demostrado ser un periodista muy serio, de los que prestigian nuestra profesión. Bueno, te escuchamos. Primero, muchísimas gracias, Julia, por semejantes palabras. Muchas gracias, porque además es un mimo. Recarga baterías en tiempos bravos. Segundo, gracias al Rotary por la invitación. Es verdaderamente una alegría poder participar con ustedes. Siempre que el Rotary me convoca, participo. Cuestiones de la vida, mi abuelo Mon era miembro del Rotary y siempre es una alegría. Tercero, al señor Nicolás Canepa, mil disculpas por haberme metido en el medio como un paracaidista, interrumpiendo lo que usted estaba exponiendo. Lo que pasa es que justo tengo un bloque horario que ahora puede, después se me empieza a complicar otra vez la tarde con el cierre de la redacción. Por eso, Nicolás, le pido mis disculpas. Y cuarto, Julia me convocó, junto con otros amigos rotarianos, para abordar el eje de la justicia en estos tiempos. Y déjenme que arranque de una manera que puede llamar la atención, pero que va al sustento. Y empiezo por aquí.
olvidémonos de la vacuna. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con esto? Supongamos que la vacuna al fin sale a la luz, que logramos la cura para el coronavirus y que eso nos da a todos un alivio. Más aún, que además que la vacuna, los que lo hayan encontrado, honren el pasado, por ejemplo, de Sabin y Salk, liberen los derechos y las patentes y habiliten que todos los laboratorios de todo el planeta puedan ponerse a fabricarla en simultáneo, sin royalties, nada. Y que en definitiva, ustedes, nosotros, todos pudiéramos vacunarnos de aquí a 5 días. Maravilloso, brindaremos, nos abrazaremos al fin otra vez, podré viajar a Montevideo y poder tener charla de manera presencial, y eso no significa nada. Porque en definitiva los problemas que generó esta pandemia siguen aquí. Alguno de esos estaba hablando recién Nicolás, que es en definitiva brecha educativa. Todos esos chicos que se desconectaron de las escuelas durante los últimos meses, tomará meses o años, con suerte, si logramos recuperarlos, reconectarlos en las escuelas. Y ustedes y yo sabemos que todo chico que no termine su colegio secundario, las probabilidades de conseguir un buen empleo son inferiores a aquel que sí lo termina. Además, no solamente de conseguir un empleo, sino que además el empleo será peor pago. Con lo cual las consecuencias de lo que ha ocurrido durante este año terminan impactando durante los próximos 10, 15, 20, 40 años. Número uno. Número dos, porque además el desempleo, no sé los números uruguayos, en la Argentina se calcula que al menos 1 millón de puestos de empleo se perdieron durante la pandemia. Crear un puesto de trabajo en la Argentina es durísimo, cuesta muchísimo. Imaginen 1 millón. Además, tenemos la desigualdad social, que si tenemos un eje común a múltiples expertos sobre el coronavirus y la pandemia, lo que estamos viviendo, lo que hablan es que esta pandemia lo que ha hecho es acentuar lo que ya estaba allí, exacerbarlo. Es como si fuera una lupa que lo agiganta, tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno, que aquellas personas que eran flexibles, ágiles, han aprovechado y de manera ágil y flexible se han acomodado a los nuevos tiempos. Por el contrario, aquellas personas que ya tenían problemas de angustia, ansiedad, estrés, depresión, esto los exacerbó. Y lo mismo pasa con las sociedades y las naciones. Aquellos países que ya tenían, por ejemplo, flexibilidad, que además ya tenían una tendencia hacia la automatización, hacia las nuevas tecnologías, aprovecharon la oportunidad. Y aquellos países que venían con problemas institucionales o que venían con problemas de pobreza, desocupación o desigualdad, esto lo potenció mucho más. Ahora bien, demos el siguiente paso. Esto lleva, a su vez, a aquellos países que ya tenían algunas tentaciones autoritarias a que aprovecharan la oportunidad. Salgamos, si quieren, de América Latina para no incomodar a nadie. Pero que entonces lo que tenemos es que países como Hungría o Polonia, o incluso en otros continentes como Uganda, o cruzando el Atlántico, El Salvador, son países donde los jefes de Estado o los jefes de gobierno aprovecharon la oportunidad y empezaron a impulsar algunas reformas que les llevaron a tener mayores facultades en el Poder Ejecutivo y al mismo tiempo reducir las libertades, garantías de los individuos, de los ciudadanos. Con un problema adicional: volver para atrás, retrotraer libertades, se hace de la noche a la mañana. Recuperar esas libertades, esos derechos, esas garantías individuales, te pueden tomar años, décadas. Entonces, en ese contexto de emergencia, lo que tenemos es, además, una reducción de los controles y de los límites sobre la administración pública. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es necesario comprar de urgencia, por ejemplo, respiradores automáticos o barbijos o cualquier otro insumo para poder luchar contra la pandemia, pero al mismo tiempo para ir a comprar alimentos para aquellas personas que han perdido empleos, y necesitamos destrabar además el reparto de fondos para poder llegar a lugares que de otro modo no llegaríamos. Eso es una oportunidad, pero también es un riesgo. Y un riesgo claro, obviamente, en países que además ya tenían tendencias hacia por ejemplo, la corrupción. Entonces, se generan oportunidades, y lo tengo aquí anotado, para la corrupción, para la impunidad, para reformas. Queremos ir por la
un término más benévolo, para reformas pícaras. Queremos ser un poco más preocupantes, reformas preocupantes, gravosas. Y en definitiva, en algunos de estos ejes estamos viendo países como la Argentina, pero no solo la Argentina, en la cual los gobiernos han intentado impulsar reformas que terminan avanzando y potenciándolos, sea para incrementar las facultades del Poder Ejecutivo o para generar impunidad. En la Argentina, ¿una reforma judicial es necesaria? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es depende cómo. ¿Por qué? Porque es necesario y tenemos problemas, por ejemplo, en la administración de justicia y cómo funciona la Corte Suprema en la Argentina. Sí. Y de hecho tenemos un embudo en el cual un expediente puede llegar a la Corte Suprema y que en definitiva pase allí años sin resolverse. Ahora, ¿esa es la verdadera solución a todos los problemas? Por ejemplo, el ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema. La respuesta corta es no. En la Argentina ya se ha modificado 11 veces desde 1860 hasta aquí el número de integrantes de la Corte. La Corte tuvo 5 integrantes, tuvo 7, tuvo 5 otra vez, tuvo 7, tuvo 9, llegó a 3 y ahora tiene 5. En ninguno de los números modificó la situación. ¿Por qué? Porque eso, si se quiere, es lo anecdótico. Lo profundo va a otro lado, que es, tenemos un problema institucional en el cual cada gobierno intenta moverse de un modo que afecta la administración de justicia. Un ejemplo concreto sobre esto. A menudo solemos comparar lo que es la Corte Suprema Argentina con lo que es la Corte Suprema Norteamericana. ¿Por qué? Porque, entre otros aspectos, la Constitución argentina se redactó mirando, no es un espejo, pero mirando la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, vemos que en algunos preceptos y en algunas ideas marco, la Constitución argentina es parecida a la Constitución de los Estados Unidos, pero tiene algunas diferencias que son notables. En el caso de los Estados Unidos se maneja por el rule of law, lo voy a simplificar, mientras que la Argentina va por el derecho continental europeo. ¿Qué significa esto en la práctica? Bien en la práctica, estadísticas. Que la Corte de Justicia de los Estados Unidos trata por año unos 200 expedientes. Ahora, cuando toma un caso, es porque considera que es estrictamente necesario y superlativamente importante. Y fija los parámetros que van a regir de allí en más para todos los tribunales inferiores. Poder llegar a revertir ese precedente es un esfuerzo sustancial que le queda en manos de los abogados y es un filtro notable poder llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En la Argentina, por el contrario, se calcula que, recuerden este número, de Estados Unidos 200 casos al año. En el caso de la Argentina, solo en materia previsional, es decir, discusiones sobre, por ejemplo, la liquidación de haberes de los jubilados, se calcula que superan los 20.000. 200 contra 20.000 solo en el área previsional. Después súmenle lo contencioso administrativo, lo civil, lo comercial, lo laboral, ¿sí? Lo penal. Así que podemos sumar de manera exponencial. Entonces, este es un primer problema. ¿Por qué? Porque además, en el caso de la Argentina, aunque la Corte defina, por ejemplo, su posición sobre cómo tienen que liquidarse las jubilaciones, lo que ocurre es que luego, aunque los jueces inferiores apliquen lo que la Corte dijo, el gobierno sigue apelando para llegar a la Corte y en definitiva es ir postergando la aplicación de esa pauta general que había fijado la Corte Suprema, lo cual vuelve a generar una bola de nieve. Eso como un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos además es lo que ocurre con la Corte Suprema como la última instancia de apelación, por ejemplo, en el área penal, donde uno puede tener no solamente las discusiones del fuero federal, sino además las discusiones de los fueros provinciales. Y allí tenemos un problema. Hay situaciones de verdadera denegación de justicia en algunas provincias, donde el poder político hace y deshace a piacere, y que en definitiva la única instancia de esperanza, oportunidad que tiene aquel al cual se le niega la justicia en su respectiva provincia es ir apelando, aguantar el tiempo suficiente con el dinero suficiente para poder aguantar la injusticia hasta poder llegar al escalón donde puede apelar a la Corte Suprema y que sea la Corte Suprema la que corrija esa injusticia. Esto que parece insólito, parece como exagerado,
puedo mencionarle múltiples ocasiones en las cuales ha ocurrido en múltiples provincias de la Argentina. Solamente voy a decir una y que ni siquiera tiene problemas de vinculación política. Una mujer que fue presa durante 11 años por un crimen que no cometió en la provincia de Misiones. Finalmente la liberan por una orden de la Corte Suprema que dice esto está mal, y cuando finalmente la liberan, a esta pobre mujer encima le toca la pandemia. Y a su vez el Estado no le provee recursos a una mujer que estaba saliendo de la cárcel, no tenía empleo, no tenía ingresos, no tenía cobertura, la mujer se terminó suicidando. Entonces, ahí tenemos un ejemplo dramático, patético, de las realidades que se están viviendo. Y a esto se suma un punto adicional, que es, en este contexto, a su vez, el poder político está intentando aprovechar que todos miramos la pandemia para, a su vez, reformar la justicia para provecho propio, para garantizarse su propia impunidad. Y déjenme aclarar algo. Esto no es inherente solo al poder actual, al gobierno de turno, el kirchnerismo. En esto hay una dinámica sistémica estructural que también engloba a múltiples actores de la oposición. Y de hecho, esto lo hemos visto en, por ejemplo, a la hora de tener que evaluar si se inicia un juicio político contra determinados magistrados, como Norberto Yorvide o Rodolfo Canicova Corral, que eran magistrados que una y otra vez garantizaban la impunidad del poder político, y cuando llegó el momento de definir en el Consejo de la Magistratura si se iniciaba un juicio político a esos magistrados, el oficialismo y algunos representantes de la oposición votaron juntos para proteger a esos magistrados. Clarito. ¿Y a qué voy con este último eje? Que estamos hablando acá a su vez, tenemos un poder político que con sus muy dignas y honrosas excepciones, que los hay en todos los partidos, tenemos un poder político que trabaja para la corrupción y la impunidad. Y viene desarrollándose así desde hace décadas en la Argentina. Les voy a mencionar un nombre por si lo quieren anotar. Gretchen Helmke. El nombre es G-R-E-T-C-H-E-N, Gretchen. El apellido es Helmke. H-E-L-M-K-E. Era una estudiante de doctorado en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que decidió concentrar su investigación para doctorado, su tesis, en justamente el comportamiento del Poder Judicial argentino. Y estudió el Poder Judicial argentino desde fines de la dictadura en adelante. Y hizo una muy buena tesis de doctorado y acuñó un término, una frase que es la lógica de la defección estratégica. Ahora ella es profesora de la Universidad de Rochester y déjenme traducirlo al español qué significa la lógica de la defección estratégica. Jueces procíclicos. ¿Qué quiero decir? Jueces que mientras tienen que investigar al poder, no lo hacen y se hincan ante el poder, pero que luego cuando esos funcionarios abandonan el poder y se convierten otra vez en ciudadanos de a pie, les patean la cabeza. Entonces son jueces procíclicos. Cuando tenés poder no te molestan, cuando dejás de tener poder avanzan sobre vos. Que esto es algo que ha pasado con todos los gobiernos desde Menem en adelante. Menem, les recuerdo que sus funcionarios hablaban de los jueces de la servilleta, es decir, el grupo de jueces que respondían a sus mandatos y que si el gobierno, la Casa Rosada decían hagan blanco o negro, esos jueces lo hacían. Uno de esos jueces integrantes de esa servilleta fue el que luego, cuando Menem abandonó la Casa Rosada, fue el que ordenó su detención en la causa Armas. Con Cristina Fernández de Kirchner, los mismos jueces que, por ejemplo, ordenaron el sobreseimiento en un trámite express en la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, son los mismos jueces que después la hicieron desfilar por tribunales. Macri a su vez estaba procesado con procesamiento confirmado ante la Cámara Federal por escuchas telefónicas ilegales. Y él, escuchen esto, 28 de diciembre de 2015, es decir, 18 días después de que asumió como presidente, el mismo fiscal que había pedido su procesamiento por enriquecimiento ilícito, sin que mediara nada en el expediente,
en el Día de los Santos e Inocentes, presentó un escrito diciendo: he reevaluado la situación del imputado Mauricio Macri y he llegado a la nueva conclusión que en realidad no hay indicios, ni evidencias, ni pruebas para procesarlo, ni pedir su procesamiento por escuchas telefónicas ilegales. Y lo desprocesaron. Ahora bien, y cierro con esto, lo que estamos viendo ahora es, a medida que Macri se fue del poder, empezó a desfilar otra vez por tribunales, y Cristina Fernández de Kirchner, a medida que se fue acercando al poder, empezaron a liberarle problemas penales, tanto a ella como a su entorno. Recuerden que al menos 23 funcionarios o exfuncionarios kirchneristas llegaron a pasar por celdas de detención, no prisión, detención porque era prisión preventiva, y los escarcelaron a todos. ¿Qué pasó? ¿Que de repente los jueces encontraron una nueva evaluación doctrinaria sobre si ameritaba o no la prisión preventiva? ¿O hay algún otro problema? Que es la lógica de la defección estratégica. Podemos hablar luego de la reforma judicial y demás, pero quiero ir cerrando con este eje para habilitar a las preguntas que Julia me comentó que íbamos a tener. Y cierro con este punto, que es, y en ese contexto, ¿qué pasa con el periodismo? Y en ese contexto, déjeme que yo tengo aquí unas ideas fuerzas anotadas, entre ellas, que sí, en esencia, en teoría, el periodismo debería encargarse de informar, de educar, de investigar, de controlar y de vez en cuando entretener, y en la práctica hacemos más lo último que todo lo anterior. Y entonces, en definitiva, nosotros como periodistas, ¿estamos haciendo periodismo? ¿Estamos haciendo periodismo? O en realidad somos parte del problema en vez de la solución. Cuando ustedes, por ejemplo, leen, y no solamente aquí en la Argentina, también en Brasil, no sé en Uruguay, ustedes sabrán, cada uno me evaluará por sí mismo, si en ocasiones el periodismo que ustedes leen, que ustedes escuchan, que ustedes ven, terminan ayudándolos a entender los temas, si los informan o si por el contrario los terminan confundiendo más. Y uno, según qué medio de comunicación ve, parece que fueran dos planetas paralelos que abordan el mismo tema y al final no sabes cuál es la verdad, no sabes cuál es la verdadera información. Y al final, como son dos planetas paralelas, lo único que genera es el cinismo de los lectores y que se desenganchen, su desconexión, diciendo, no entiendo, ustedes no logran explicarme lo que está pasando, no les creo a ninguno de todos ustedes sobre lo que me están diciendo, ¿saben qué? Buenas noches. Y lo peor que podemos tener son ciudadanos que se desconectan de la arena pública. Y ese es un problema dramático que estamos teniendo. Cierro con esto. Nosotros, los periodistas, en este contexto, donde tenemos crisis institucional, golpes por la pandemia, vivos que intentan impulsar reformas para la corrupción y la impunidad, nosotros tenemos problemas, entre otros, de ingresos por publicidad, de suscripciones que se caen, de las amenazas digitales. Simplemente mencionaré, y con esto ya ustedes entenderán, las fake news, en las cuales tenemos que estar hoy en el Diario de la Nación, dedicamos a veces más horas de cada día a descartar versiones falsas que a reconstruir lo que realmente pasa. Y en ese contexto, sí, tenemos un problema que a menudo nosotros mismos nos boicoteamos como periodistas y parece que trabajáramos en contra nuestro. Entonces, tenemos una oportunidad para impulsar hoy, no solamente en la Argentina, sino en otros países, porque tenemos una oportunidad con un salto eventualmente tecnológico hacia adelante fundamental. Tenemos que en múltiples arenas, empresarias, laborales, sindicales, educativos, en los medios de comunicación, las nuevas tecnologías nos han permitido dar como un trampolín hacia adelante y nos permiten saltar. El punto es si vamos a aprovechar las oportunidades. Y prefiero dejarlo ahí como una pregunta. ¿Vamos a aprovechar las oportunidades que se nos están presentando? Y cierro acá. Julia. Julia. No te escucho, Julia. Allá. El micrófono falta, Julia. Bueno, no sé si soy yo la que te tengo que preguntar en primera fila o el presidente Grillo prefiere que se abra más el círculo de preguntas. No, de ninguna manera. Comenzá tú y no hay ningún inconveniente.
Bueno, lo que tú estabas diciendo sobre el periodismo me preocupó mucho, te imaginarás, y es verdad, uno nota eso que ocurre. Con decirte que yo me he enfriado mucho de estar atenta a lo que sucede en la Argentina, porque me ha venido como una especie de hartazgo. Y yo creo que en parte pasa por ahí, ¿no? Y tampoco voy a decirte que acá no noto también ciertos cambios de actitudes en ciertos periodistas, que parecería como que o han recapacitado o cambian porque cambió el gobierno, o sea que es un mal generalizado. ¿Tú qué crees que se puede hacer contra eso? Julia, creo que has dado en un punto clave, que es justamente que muchos periodistas también son procíclicos. Muchos periodistas que prefieren surfear la ola, juegan para la tribuna. Entonces, en vez de decir o informar aquello que puede llegar a ser incómodo, que incluso hasta puede incomodar a sus propias audiencias, terminan en realidad jugando para la tribuna. Para aquellos que son futboleros saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es ese jugador? Que en vez de hacer el pase que es necesario, hace un jueguito, una gambeta en la esperanza de que el de la tribuna lo aplauda. Entonces, en vez de estar pensando en el equipo y en el partido y en ganar, lo que quiere es que los que están ahí aplaudan. Impecable, mi amor, gracias. Está pasando hasta cierto punto algo parecido con muchos periodistas. No todos, y conozco infinidad de colegas de primerísimo nivel en múltiples países de América Latina, que intentan investigar, informan y reciben insultos y agresiones en las redes sociales, planteos de los anunciantes de sus propios medios de comunicación, desplantes de sus propios editores en ocasiones, y aún así siguen avanzando, siguen informando. Y esto es un desafío, porque en definitiva, nuestro trabajo como periodista, a menudo, y lamento decirlo así, pero es como meter los dedos en el enchufe, es meter los dedos en un avispero. Y son las reglas de juego. Y nos toca esto. ¿Es agradable? No. Y a menudo es complicado, por supuesto, porque además, insisto con esto, en ocasiones nuestros propios colegas o los propios medios de comunicación, el propio periodismo es parte del problema, no de la solución. Déjenme contarles una anécdota. Cuando yo estaba escribiendo el libro La Raíz, ya venía encarando la investigación, me tomó varios años, ya estaba cerrando y venía buscando a una persona en particular que yo sabía que había participado en el núcleo duro de la campaña de Mauricio Macri. Y sabía que él había manejado los fondos de campaña. Sabía que si había una persona que sabía los gastos reales de esa campaña, era esta persona. Y lo venía persiguiendo, estuve años buscándolo. Finalmente accede a reunirse conmigo y cuando le digo, me dice, me vas a seguir llamando mucho tiempo más, le digo, hasta que me cuente la verdad. Y me termina contando que, voy a simplificarlo, olvídense cuánto es el equivalente en dólares, da igual. El punto es, fíjense las proporciones. El número declarado por el gobierno, por el equipo de campaña de Mauricio Macri ante la justicia electoral era de más o menos 110 millones de pesos. El número real de gastos de campaña era 1.700 millones de pesos, es decir, 16 veces más. Es decir, que yo solamente habían declarado, supongamos cuánto, el 10%, menos del 10% del dinero real lo habían declarado ante la justicia. Entonces, cuando me dicen el número, olvídense cuánto es en dólares, pero cuando me dicen el número real, lo primero que me surgió fue, ¿y en qué gastaron tanto dinero? Y la respuesta de esta persona fue la siguiente, ¿eh? Miren esto. En ustedes, Hugo, y me hace con el dedo así y me lo pone acá. Digo, ¿cómo en ustedes? En ustedes, Hugo, en los periodistas. A los periodistas hay que comprarlos. Entonces me termina contando de cómo al lugar, a ciudad, provincia, pueblo, donde iban, ponían, fuera adentro o afuera, pauta publicitaria o dinero en el bolsillo en negro del periodista o del medio de comunicación. Y me cuenta que el pago más caro que habían tenido era de 40, más o menos el equivalente a $42.000. Para una entrevista en tiempo, el mejor rating, en el mejor horario de la televisión abierta,
Y el periodista, que lo más duro que le hacía era básicamente, mira, cuénteme, Julia, ¿a usted le gustan los días soleados o los días nublados? Entonces vos lo veías desde la audiencia y decís, pero este tipo es estúpido, se hace, no. Le habían pagado para que la pregunta más difícil que hiciera era si a Julia le gustaban los días soleados o nublados. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Es que a menudo nosotros somos parte del problema. Y déjeme plantear, y ya con esto cierro, Julia, que es el otro eje de esto. Porque hay algunos que es por mercenarios. Pero un gran flagelo no solamente en la Argentina, y esto lo he hablado con colegas y lo hemos hablado en congresos latinoamericanos de periodismo, es la autocensura. El periodista que no quiere problema. El periodista que dice, ¿sabes qué? Puedo escribir esto, que puede llegar a incomodar a mi anunciante, o que por ahí el jefe me va a hacer un planteo, o puedo no escribirlo y termino temprano y me voy a tomar una cervecita con mis amigos. Y en definitiva, escribe una nota que es más insulsa, pero que le evita dolores de cabeza. Entonces, este es un tema, y es un tema que lo he hablado con colegas chilenos, con colegas colombianos, con colegas uruguayos. Resulta notable que a menudo, y esto lo digo con el mayor de los cariños porque tengo infinidad y algunos de mis mejores amigos periodistas son uruguayos, pero resulta notable que a menudo nos encontramos con una escala uruguaya en nuestras investigaciones sobre lavado de activos o evasión tributaria y no salen en Uruguay. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros encontramos que tiene una escala uruguaya no se informa, no se investiga en Uruguay. Y más allá de Uruguay, lo veo también en la Argentina y en otros lados. Y esta es una dificultad cotidiana en nuestro trabajo. Y no es que yo hablo sobre otros, me incluyo. Es una dificultad real que tenemos en nuestro, me incluyo, ejercicio cotidiano. Que es esa tentación de decir, mira, hoy a las 8 de la noche, y me puedo ir a cenar tranquilo con mi familia, o meto los dedos en el enchufe, y por ahí me termino quedando hasta las 11 de la noche discutiendo con mis jefes, mis editores, para ver si podemos publicar un pedazo o no, un párrafo que te demora una nota 3 horas. Ahora, es el párrafo clave. Bueno, muy bien, muchas gracias, pero ahora tiene una pregunta del doctor Amadeo. Cómo no, lamentablemente se me perdió la primera parte de tu respuesta, Hugo. Tuvimos una muy linda charla hace unos días, para mí por lo menos, reencontrando viejos. Sí, hola, ¿cómo estás? Viejos afectos de familiares, de una época donde era un niño este muchacho y yo ya era un poquito más grande. Un placer tenerte y disfrutar de lo tuyo. Algo hablamos por teléfono, pero yo digo, hay una diferencia simplemente de tamaño entre Uruguay y Argentina, es decir, que esos problemas muy serios, muy bien definidos, muy preocupantes que manifestaste, por ejemplo, en la justicia, a mí se me escaparon por inocencia, por desinterés o por alguna otra razón, como que también ocurran aquí, porque yo la verdad que no detecté en 45, 50 años de ejercicio de la profesión ese tipo de problemas. Había jueces buenos, malos, regulares, en algunos podía uno sospechar, pero no los veía alineados políticamente en dos bandos. Es un buen punto, Amadeo. A ver, no puedo opinar sobre Uruguay porque no conozco con la profundidad suficiente la realidad del Poder Judicial y la Administración de Justicia en Uruguay. Así que pido disculpas, no opinaré sobre eso. Lo que puedo es transmitirles algunas de las enseñanzas que he tenido en estos años desde la realidad de Argentina y ustedes podrán, cada uno en su fuero íntimo, evaluar si hay algo similar o no en Uruguay. Lo que les puedo decir es que si se quiere hay como 3 niveles de administración de justicia en la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que es, si se trata de un ciudadano de a pie que tiene una discusión en tribunales con otro ciudadano de a pie, se impartirá justicia. Se aplicarán las leyes, se respetarán los precedentes. Ahora, si luego tenemos que hay un ciudadano de a pie contra un poderoso, pobrecito ciudadano de a pie va a sufrir y lo van a hacer patear tribunales durante años para que además después probablemente termine mal la historia.
Y en el tercer nivel, si se trata de un poderoso contra otro poderoso, cualquier cosa puede pasar, se pueden abrir los cielos e iniciarse un universo paralelo en el cual la relatividad de espacio-tiempo se modifique. Cualquier cosa puede ocurrir, porque ha ocurrido. Hay precedentes de eso. Ahora, a su vez, el problema es no de jueces, sino de instituciones. ¿Y por qué digo esto? Porque en términos teóricos, cuando se define con la reforma constitucional del 94 la creación del Consejo de la Magistratura, era una muy buena idea. Porque en definitiva era quitar discrecionalidad política, si se quiere en términos mexicanos, el dedazo de que pudiera venir un presidente y decir, yo quiero que sea juez o jueza él o ella. Y a dedazo puro definiera. Que si después lograba coordinar con el partido minoritario en el Senado, que le diera el acuerdo, en decir, bueno, 2 candidatos a jueces son míos, 1 para vos. Entonces iban haciendo 2-1, 2-1, 2-1, y salían los jueces. Y salía cada juez, que era un desastre. En términos teóricos, lo que quisimos fue copiar la idea del Consejo de la Magistratura francés, traerlo a la Argentina y aplicarlo. El problema fue que al Consejo de la Magistratura francés le pusimos chimichurri argentino. Y empezamos a adobarlo con algunos mejunjes argentinos en los cuales ampliamos la cantidad de representantes del poder político en el Consejo de la Magistratura. Redujimos lo que son los académicos y además logramos que el representante por abogado se politice porque a su vez tenemos listas político-partidarias en los consejos, en los colegios de abogados, que a su vez entonces ya no votás a un representante de los abogados, sino a un representante del partido político en los colegios de abogados. En definitiva, lo que termina ocurriendo es que aquellos jueces que quieren investigar al poder terminan con problemas en el Consejo de la Magistratura y por el contrario, aquellos jueces que no investigan al poder terminan siendo protegidos. La señal que eso manda al sistema es no hagas olas, mira para otro lado, no querés jugar a favor, no jugues a favor, sacate ese expediente de encima y que lo agarre otro que se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Y esto a su vez también se traspola a la selección de los futuros jueces, porque en los concursos también se mete chimichurri político y se termina favoreciendo a determinados candidatos y candidatas en desmedro de otros. Entonces, esto es una realidad que obviamente no es que la comunidad política e institucional argentina son imbéciles y no se dan cuenta y yo soy el único que se da cuenta. Al contrario, lo sabemos todos. Todos sabemos que si vos querés hacer milanesas con papa frita, lo que necesitas es bola de lomo, pan rallado y huevo, y hacé la milanesa. Y para papa frita necesitas papas. No agarrás cebolla. Papa frita es con papas. Vos querés luchar contra la corrupción y más o menos el manual ya se sabe cuál es. Ahora, el problema es si lo querés aplicar o no lo querés aplicar. Eso es otra historia. Entonces, en la Argentina lo que termina ocurriendo es que se anuncian, por ejemplo, reformas judiciales que terminan siendo atentatorias de la Administración de Justicia. Se impulsó, por ejemplo, una reforma para la transparencia de las declaraciones juradas de los funcionarios que terminó generando más opacidad en las declaraciones juradas porque entregaban menos información. Tenemos la versión 1984 de George Orwell, donde cada palabra tiene un nuevo significado. Entonces, esa es una de las dificultades. Dicho eso, ¿estamos en el peor de los mundos? No. Y quiero ser muy claro con esto. ¿Por qué digo? Porque conozco infinidad de jueces y fiscales, como antes mencioné, infinidad de periodistas, de primerísimo nivel, dignísimos, honestos, que trabajan y hacen lo correcto. Y porque existen esos funcionarios en la Administración de Justicia, es que Tribunales no colapsó. Y todavía sigue trabajando y más o menos, con las excepciones que son tristísimas, logran avanzar. ¿Te puedo hacer una pregunta que viene justo al caso? Mira, hoy... ¿Sí? Se corta.
No, te Ah, quería decir que hoy en El País justamente sale una noticia que a mí me llamó la atención positivamente. Revés para Cristina en el caso de los cuadernos. Contanos de eso. allí lo que tenemos es el expediente conocido como la causa de los cuadernos, ustedes la conocen, no la tengo que explicar. Lo que tenemos a partir de allí es una investigación que estuvo en manos de un juez, que luego avanzó a la Cámara Federal, que a su vez ya se habilitó, una vez que ya pasa a la Cámara Federal, se habilita a la instancia oral, es decir, se tiene que desarrollar un juicio oral, pero al mismo tiempo, en esa historia desde la Cámara Federal va para el Tribunal Oral, pero también va hacia la Casación Penal, que es el máximo tribunal penal de la Argentina, con distintas apelaciones y distintos planteos de nulidad. Que entonces, si esto llegara a prosperar, esto, que es el juicio oral, se cae. Y tenés que volver a empezar de abajo, ¿sí? Entonces es como intentaron quitarle sustento al juicio oral para que se cayera. Lo que ha ocurrido es que la casación lo que ha dicho es, no, esto por ahora va bien, y llegado el caso, si hay discusiones pendientes, háganlas en el juicio oral. Que si después el juicio oral avanza, retrocede o lo que fuere, de esto ustedes pueden apelar y volver a nosotros. Pero entonces, en definitiva, no demos tanta vuelta, vayan al juicio oral, continúen. Esto es en esencia lo que se definió ayer. Ahora, vamos a decirlo en términos políticos. ¿Por qué era el énfasis en tratar de tumbar el juicio oral a través de la casación? Por una cuestión de tiempos. Había un gran ministro de la Corte Suprema de Argentina, Carlos Fait, que hablaba de la cronoterapia. ¿Qué es eso? Es la aplicación del tiempo como herramienta de administración de justicia. Es decir, tengo a una persona que yo sé que es una buena persona y que necesita ayuda y te puedo ralentizar el expediente hasta que pueda más o menos acomodarse y poder afrontar sus problemas. O por el contrario, vos decís, el mismo proceso, porque hay que hacer un peritaje y después hay que hacer esto y lo otro, te va acomodando el expediente, ¿sí? En ese sentido, lo que tenemos ahora es un problema para los que están acusados en ese expediente. ¿Qué cuál es? Estamos a fines de 2020. Por cómo viene la mano, ese expediente no puede iniciar el juicio oral hasta por lo menos fines de 2021 o más probablemente 2022. Y no por una cuestión de que los jueces estén durmiendo el expediente, es simplemente un cuello de botella. Los jueces que tienen que encargarse ya tienen juicios previos importantes que tienen que encarar, resolver, que están en audiencia oral. Entonces, vos tenés jueces que los 5 días de la semana tienen un juicio los lunes, otro juicio martes y jueves, otro juicio los miércoles y un cuarto juicio los viernes. No tienen dónde meter el expediente. Entonces, con toda la suerte, si terminan esos expedientes o alguno de esos expedientes, podrían iniciar el juicio oral, en principio, me puedo equivocar, pero en principio, fines de 2021. Que a su vez es un expediente que tiene múltiples imputados, decenas o cientos de testigos, peritos, alegatos, con lo cual lo que se calcula es que ese juicio puede tomar por lo menos un año. Es decir, que ya te puede estar consumiendo como mínimo 2021, eventualmente 2022. ¿Y qué pasaría en principios de 2023? Ya tenemos una campaña presidencial en la Argentina. Y les recuerdo lo que les mencioné antes. Gretchen Helmke, la lógica, la defección estratégica, jueces que son procíclicos. Una historia es si ese expediente debiera resolverse durante el pico y el auge de poder del kirchnerismo. Otro muy distinto podría llegar a ser si empieza a cambiar la taba y empieza a cambiar el ciclo político. Porque los jueces, ni siquiera estoy hablando de jueces que fueran lábiles, estoy hablando de jueces que serían independientes, que pudieran sentir más o menos presión para hacer algo u otra cosa. Entonces, de allí el énfasis que tiene, por ejemplo, la expresidenta y actual vicepresidenta en impulsar, por ejemplo, algunas nulidades o la reforma judicial o la ampliación de la Corte, o lo que sí probablemente va a lograr es la modificación de cómo se nombra al jefe máximo de los fiscales, para poder poner a un
fiscal, un procurador propio, y que ese procurador baje órdenes a todos los fiscales inferiores. Bueno, una pregunta más, creo que estaba Susaí y Cosco, y finalizamos, cortita, muchas gracias. ¿Tengo yo la palabra? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Susaí. Un gusto. Mi inquietud viene por el lado del periodismo y el manejo de la objetividad, es decir, todos obviamente tienen su propia ideología, pero bueno, iba a algo más conceptual y no tan práctico como lo que tú nos contaste de la situación de los jueces argentinos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese manejo de la objetividad? Porque por un lado está bien, está el periodismo de opinión, estupendo, y uno sabe cuando lee determinado diario o semanario o escucha determinado programa. Y otro tema distinto es cuando estamos en el periodismo informativo o de investigación y cómo debería ser ese manejo de la objetividad. Es un muy buen punto. Yo prefiero, en vez de hablar de objetividad, hablar de imparcialidad o ecuanimidad. ¿A qué voy con esto? Porque yo tengo mi subjetividad. Hasta que incluso, empecemos por lo básico. Yo me dedico a investigaciones porque yo quiero, porque a mí me apasiona. Número uno. Número dos, yo me concentro en determinadas investigaciones y no en otras, porque hay temas que me interesan y otros que no. Entonces, ejemplo, ustedes me convocan a hacer una investigación sobre medio ambiente, que creo que es relevante y creo que hay un cambio climático, pero a mí no me apasiona como tema para investigar. Ahora, por el contrario, por una cuestión subjetiva, ustedes me dicen, vamos a hacer una investigación sobre delitos de cuello blanco, y a mí me interesa, delitos de evasión tributaria, me interesa, lavado de activos, me interesa, corrupción, me interesa. Que a la infinidad de mis colegas, vos le decís, tenemos que pasarnos 5 días revisando números de transferencia bancaria, y mis amigos agarran los dedos con la puerta, y a mí me apasiona. Entonces, número uno. Número dos, uno puede ser imparcial en el sentido de decir, mira, yo avanzo. Ahora, encontré algo, y yo a su vez después, mi obligación es también darle el derecho a la persona sobre la cual está investigada y a la cual yo voy a escribir para decirle, ¿tiene usted algo para decir? Yo encontré que esto es un teléfono. ¿Tiene algo para decirme? Entonces esa persona me puede decir, no es mío, o no es un teléfono, es un perro. Bueno, consultado dijo que era un perro. Listo, problema de él. Ahora me puede decir, el teléfono no es mío. Entonces ahí será mi obligación el reconstruir si ese teléfono es de él o no. Tercero, también hay ocasiones en las cuales no funciona esta idea de las dos campanas, que era una idea bastante habitual en el periodismo, que era decir, a ver, tenemos, por ejemplo, el aborto. Entonces vos decís, los que están a favor del aborto dicen esto, y los que están en contra del aborto dicen esto otro. Decís, ¿es válido? Sí. Ahora, hay ocasiones en las cuales no es válido. Si vos tenés que, por ejemplo, Trump está denunciando que hay un fraude, y todos los datos que lográs reconstruir, todos los indicios, todas las evidencias y todos los oficiales electorales, tanto republicanos como demócratas, en cada uno de los condados de los Estados Unidos te dicen que no hubo fraude, no son dos campanas. Vos lo que tenés que decir es, Trump dice que hay fraude y sin embargo todas las personas consultadas y todas las evidencias lo desmienten. Entonces, ¿pero qué estás tomando partido en contra de Trump? No, pero es una cuestión de que algo es cierto y lo otro es falso. Si no, lo que tenemos que hacer es darle el mismo espacio a los que dicen que la Tierra es plana que a aquellos que dicen que la Tierra es redonda. Entonces, si bueno, hay personas que opinan que la Tierra es plana y le das el espacio y tenés que decir, no, tenés que decirle, hay personas que dicen que la Tierra es plana, pero eso es falso. Falso porque, y empezás a publicar. Entonces, hay límites y matices sobre esta idea, así como objetivo ideal, esta idea de ser objetivo está fenómeno. Pero después tener los matices específicos de la cobertura. Y dicho eso, vuelvo al punto anterior, Susaí, que es, una cosa es tratar de ser imparcial y ecuanimidad y demás.
Otra cosa es pensar que no existe la objetividad y otra muy distinta ya empezar a jugar para la tribuna. Y eso es básicamente el decir, yo apoyo a Trump, solo escribo lo que sea favorable a Trump y todos los demás son unos imbéciles. Eso no es periodismo. Eso es proselitismo, eso es propaganda. Entonces, cuando a mí me dicen que, por ejemplo, el periodismo militante, eso no existe. Vos podés militar a favor de una idea, de un valor, es decir, el valor último filosófico de la justicia, de la verdad. Vos podés militar a favor del medio ambiente. Vos podés militar, supongamos, en contra de las drogas. Pero vos no podés estar militando a favor de una persona y que entonces eso te lleve, que por ejemplo, o de un partido político o de una empresa, y que entonces eso te lleve a descartar todo lo que es incómodo para esa persona o esa empresa o ese partido político y solamente mencionar lo que es correcto. No funciona así, eso no es periodismo, eso es propaganda. Una preguntita más. Coco, si me haces el favor. Bueno, yo en primer lugar es un privilegio poder tener de interlocutor al doctor Alconada Amón, a quien por sobre todas las cosas quiero destacarle su coraje. He leído su libro La raíz de todos los males con detenimiento y me quedaba una enorme frustración sobre las posibilidades institucionales de que la justicia fuera la que ordenara, en este que iba a ser el siglo del Poder Judicial, la reinstitucionalización de nuestros países. Creo entonces, y en esto vuelvo otra vez a hacer el reconocimiento al periodismo, de que esa función la va a tener únicamente el periodismo de investigación profundo, para lo cual se necesitan fundamentalmente voluntarios con coraje, con preparación y con inteligencia. No es solamente un problema de nuestros países latinoamericanos, lo ha demostrado el periodismo a nivel del mundo, y en eso el reconocimiento nuestro como rotarios y como receptores de esa militancia por la libertad, por la institucionalidad que ustedes realizan. La pregunta es, en definitiva, ¿cómo vamos a recomponer esta institucionalidad que vamos perdiendo paulatinamente por la decadencia de instituciones que no están a la altura de las necesidades de nuestros países? Gracias. Jorge, le agradezco mucho por sus palabras, la verdad, porque recargan baterías. Muchas gracias. Y dio en un punto otro punto clave, ¿no? Una vez papá me vino a ver una charla. Papá es brillante, era con juez de la Corte Suprema y demás. Y cuando salimos nos fuimos a tomar una cerveza y me dice, mijito, lo tuyo muy bien, muy bueno, pero es para agarrarse los dedos con la puerta, nene. Tratá de cerrar un poco más arriba con una cuota de esperanza, porque si no la gente... Digo, ok, viejo, y le prometí. Entonces, me alegro que hayas mencionado esto, Jorge, porque me abrís la puerta para eso. Pues además no va a ser un mensaje de esperanza estúpido, frívolo, buenista, sino que realmente creo que es posible. Y creo realmente que todos los países tienen avances y retrocesos. Yo creo que hasta cierto punto, en algunos aspectos, la Argentina está mucho mejor de lo que estaba hace 10 años, de lo que estaba hace 20 años, de lo que estaba hace 30 años. En otros aspectos no, claramente no, hemos retrocedido. Y esto es una dificultad, pero también una oportunidad. Y yo no soy tan adscripto a esa idea como de las grandes reformas estructurales que de la noche a la mañana te dan vuelta a un país. Creo más en ladrillos en la pared, lo que los gringos llaman el incremental. Es uno tras otro, un ladrillo, hasta que un día te despertaste y tenés una pared entera. En eso creo. Porque creo que es posible, eso sí es posible. El intentar una gran reforma
necesitas un pacto de la Moncloa, ojalá que lo tuviéramos, pero muy difícil. Ahora, vos vas avanzando y hoy aprobaste la Ley de Acceso a la Información Pública y mañana la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción y al otro día metiste una reforma en las declaraciones juradas y en la siguiente, y eso va generando oportunidades. Creo que además es un doble juego, que necesitamos líderes que traccionen hacia arriba, que impulsen un círculo virtuoso, pero también necesitamos una sociedad que presione, que haga honor a aquellas palabras de Guillermo O'Donnell. Para mí, uno de los mejores politólogos que dio América Latina, siendo argentino, de América Latina, por lo menos en el último medio siglo, 3/4 de siglo, que él hablaba de la democracia delegativa, los riesgos de la democracia delegativa, el creer que nosotros cumplimos con nuestro rol como ciudadanos yendo a votar cada 2 años o 4 años. No funciona así. Tenemos que ser ciudadanos todos los días. Y en el día a día, en las distintas pequeñas cosas, el ejercer nuestro rol como ciudadano, el marcar límites como ciudadano y el ejercer presión como ciudadano. En lo chiquitito y en lo grande. Y en ese ida y vuelta, empujando y retrocediendo, y tratar de ir ganando espacio tras espacio. ¿Es lo ideal? ¿Es mi mejor respuesta? Sé que no. Yo creo además, lo digo clarito, yo tengo 46, Julia, que vos le acertaste ahí cuántos años yo tenía. Tengo 46, y se lo digo de manera brutal. Yo creo que mi generación ya está amortizada. Yo creo que ya mi generación no lo va a ver. Ahora, mi generación, al igual que las generaciones que me preceden, tenemos que hacer el esfuerzo para que la siguiente generación, la de mis pibes, la de nuestros chicos, tengan algo un poquitito mejor. No va a ser mucho mejor, pero un poquitito mejor. Y entonces tenemos que estar dispuestos, eso sí. ¿Qué pasaría si viniera Winston Churchill, se reencarnara en Argentina y se llamara Saturnino Churchill? Si Saturnino nos viniera y dijera, muchachos, sangre, sudor, chimichurri y lágrimas, ¿lo votamos? ¿O lo decimos, no, Churchill, tómatela? No, a mí déjame con el Fernet que estoy bien. Ahora, entonces necesitamos el liderazgo, pero necesitamos también una ciudadanía que se la banque. Y que si viene un Churchill y te dijera, muchachos, por los próximos 30 años vamos a comer arroz. Y con suerte las siguientes generaciones arroz con choclo, no lomo, choclo. Para que la siguiente generación arroz con pollo, no con carne vacuna, pollo. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Y digo esto, y más allá de ponerlo como ejemplo, no, porque es una realidad en todos los países. Mencionaba Julia, yo fui corresponsal ante la Casa Blanca. Les recuerdo que la Guerra Civil Norteamericana terminó en 1865 y les tomó 143 años que un mulato, no un negro, un mulato entrara como presidente en la Casa Blanca. 143 años. Y después de semejante avance, un retroceso, lo votaron a Trump. Entonces, todos los países tienen un avance y retroceso en el cual van pujando. Y a veces te sale mejor y a veces hoy le pifié y empezá de nuevo. Y bueno, por eso yo creo que soy optimista, pero un optimista consciente de las dificultades que tenemos por delante. Empecemos. Bueno, muchas gracias, Hugo. Aquí habla el doctor Grillo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, doctor, muchas gracias por la invitación. Tremenda conferencia. Así que todos somos agradecidos porque hemos aprendido. Un abrazo de hermandad contigo y siempre estamos unidos a ustedes. Muchas gracias y ahora vamos a hacer como habitualmente. Julia, también muchas gracias por el intermedio para traer al doctor Hugo Alconada. Como siempre, rotariana trabajadora. Y ahora sí, vamos a dar el honor a los pabellones Nacional y Rotario. Vamos a decir hasta el próximo martes. Vamos a tomar el cafecito virtual y con un sentimiento hoy de tristeza. Un abrazo grande y vamos a seguir siendo rotarios y trabajando
para reforzar eso que hoy tenemos de dolor. Un abrazo a toda la familia Rotaria. Gracias y hasta el próximo martes.